¿Qué tal, amigos de Café con Letras? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa en nuestra séptima temporada ya. ¿Cuánto tiempo ya tenemos con este programa? Pues es la séptima temporada. Y para festejarlo nos vinimos aquí a la biblioteca Mariano Azuela del ex convento del Carmen. Una biblioteca pequeñita pero muy bien surtida, tiene lugares muy interesantes. Les invitamos a darse una vuelta por aquí porque la verdad hay autores de esos que nos gustan, que siempre que no son entrañables, y también algunos que, bueno, personalmente no los conozco, pero suenan muy interesantes. Hay que darse una vuelta aquí. Son las ediciones de, si no me equivoco, de Gobierno del Estado, ¿verdad? Las que hace el Gobierno del Estado. Y la verdad son ediciones muy bonitas, muy interesantes, y de autores pues de aquí de Jalisco y de otras partes, pero muy buenas. Dense una vuelta, la verdad no se lo van a no se van a arrepentir. Están muy bien. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente, y como les decíamos, les tenemos muchas sorpresas y muchos autores interesantes, y hoy tenemos con nosotros a Salvador Virgen. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Que nos trae un libro muy interesante. Es Ondas de choque. Platíquenos más o menos de qué va. Yo ya leí más o menos qué se trata, pero creo que el público sí. Ok, con mucho gusto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias a la Dirección de Publicaciones que nos invitó y nos permitió el uso de este espacio, de esta librería tan rica, con tantos autores locales, que nos ayuda a entender nuestra historia, la historia, la geografía y también la creación que ha habido aquí en Jalisco. El libro Ondas de Choque es un término, es un título que requiere un poquito de explicación. Ondas de choque es debido a que la pandemia del COVID-19 fue un terremoto que sacudió a todo el planeta. No hubo país que no tuviera problemas, que no tuviera enfermos y muertos por la pandemia. Y los terremotos, como todo terremoto, este terremoto, que fue de tipo sanitario, tuvo ondas de choque que se propagaron. Nosotros lo veíamos al principio, lo veíamos en las pantallas de las televisiones. Veíamos cómo algunos países ya tenían casos, luego otros países que no tenían, cómo se iba propagando, exactamente como se propaga las ondas de un terremoto, y llegan, nada más que sí llegó a todo el planeta. Los terremotos normalmente no son limitados en su alcance, pero este terremoto sí nos alcanzó a todos. No hubo quien no conociera a alguien, me atrevo a decir que no hay una persona que no conozca a alguien que se haya enfermado, alguien que se haya muerto, alguien que en su familia no haya tenido casos de enfermedad, muerte, pérdida de trabajo. Entonces, estas ondas nos afectaron absolutamente a todos. Y en este libro trato de reflexionar sobre los muchos aspectos en que la pandemia nos afectó, e insisto, a todos. ¿Es un libro que se hizo durante la pandemia o ya después de que pasó todo el asunto? ¿Cómo va? Bueno, fue las dos cosas. Por una parte, fue escrito durante la pandemia, fue escrito como una colección de la palabra del día. Ustedes conocen a esas secciones en los periódicos, esas columnas, la palabra del día, o inclusive hay muchos servicios en internet, muchas páginas en internet, o servicios por correo o WhatsApp inclusive, que mandan la palabra del día para que uno amplíe su vocabulario. Yo estaba en un club de lectura y quise hacer que dejó de sesionar precisamente por la pandemia. Entonces, para mantener el espíritu del grupo, envié la palabra del día cada día, que era una palabra que como todas las columnas de la palabra del día, empezaba con una palabra, explicaba su etimología, de dónde viene, a qué se refiere, cómo se usa, en algunos casos cómo se usa en diferentes
en diferentes zonas geográficas. Pero además reflexionaba un poco sobre cómo esa palabra nos permitía entender la pandemia, entender lo que teníamos que hacer para mantenernos sanos, para conservar la cordura, sanos de cuerpo y de mente. Esa es la vuelta de tuerca adicional que tenía esto. Y después, ya cuando salió la convocatoria, decidí juntar todas las entradas y actualizarlas. Fueron escritas en tiempo presente y ya 2 años después había que cambiar todos los tiempos verbales a pasado. Por eso hay 2 o 3 casos en que se me escapó el cambio y sigue hablando de la pandemia en presente, pero sí, está en la manera que fue hecho antes y editado después. ¿Son palabras que se relacionan directamente con la cuestión sanitaria que estábamos pasando, o son palabras así al azar de otro tipo de cosas, pero que bueno, al trabajarlas y reflexionarlas puede uno llegar siempre al mismo camino? Sí, en realidad hay de las dos. Hay unas cuantas palabras que son términos médicos. Habrá 2 o 3, pero más que ser un diccionario de la pandemia, es una compilación de palabras palabras que definen conceptos que nos afectaron durante la pandemia. Por ejemplo, los conceptos de teleconferencias, conferencias virtuales, eran conocidos, enseñanza en línea, enseñanza por internet, eran conocidos antes de la pandemia, pero muchos tuvimos nuestra primera experiencia con la pandemia. Soy un poco feo decirlo, pero gracias a la pandemia muchos de nosotros aprendimos a dar clases y a recibir clases y a participar en talleres en una pantallita de la computadora. Sí, la vida se nos modificó tanto que nos tuvimos incluso que ¿cómo se dice? Tecnificar más de a lo que estábamos acostumbrados. O sea, en lo personal me tocó ver gente que no sabía manejar una computadora y a fuerzas tuvo que manejarla para comunicarnos. Digamos que nos aprendimos a utilizar las herramientas tecnológicas que ya teníamos y no lo usábamos tal vez como era debido, no le sacamos tanto el provecho, creo. Sí, definitivamente, muchos de nosotros tuvimos que aprender a marchas forzadas, algunos ya teníamos parte del camino avanzado. Cada persona experimentó los cambios tecnológicos y lo que es igualmente importante, los cambios psicológicos y los cambios en la forma de ver el mundo de manera diferente. A mí personalmente, por ejemplo, no me afectó tanto el encerrarme en casa, porque mi trabajo no me pide que salga de casa. Yo trabajo en casa y para mí no es raro pasarme el día, desayunar, comer y cenar en casa y salir únicamente a comprar la leche. Yo ya estaba acostumbrado a mucha gente que salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche a casa. Fue un cambio radical. Para mí no. A cada uno de nosotros estas ondas de choque nos afectaron de manera diferente. Y de eso habla el libro, de cómo a diferente gente le llegó esta situación. ¿Nos podría leer algunos fragmentos? Sí, con mucho gusto. A ver, voy a un término urbanícola. Es una persona que habita en una ciudad en oposición a un medio rural o que se ha adaptado a sus usos y costumbres. La enfermedad que nos preocupa se da fundamentalmente en ciudades. En el campo, cada persona ve a menos personas que alguien de la ciudad en un día típico equivalente. Además, estas personas van a menos lugares y tienen contacto con menos gente, por lo que el efecto dominó se atenúa. Un infectado en el campo propaga su agente patógeno a menos personas por día que en la ciudad.
Por eso los personajes del Decamerón de Boccaccio están en el campo en tiempos de la peste e Isaac Newton se fue al campo durante otra epidemia. Un sinónimo de urbanícola es urbanita. Hasta aquí es como una palabra del día cualquiera. O sea, explico. La palabra de lo que significa. Y luego viene la parte de la reflexión y la conexión con la pandemia. Por supuesto, ni en los tiempos de Boccaccio ni en los de Newton se sabía de la existencia de los virus. La gente sencillamente observaba que los pobladores del campo se enfermaban menos que los de la ciudad. Así que los que podían hacían el equipaje y salían a sitios menos insalubres. Mucho ha avanzado la medicina desde entonces, pero la conclusión sigue siendo la misma. Hay que reducir las interacciones entre personas para disminuir los contagios y el efecto dominó. En la actualidad tenemos las ventajas de que podemos interactuar fácilmente en forma virtual. Las demás medidas, vacunas, desinfección, cambio de ropa, duchas, lavado de mano, podían variar en eficiencia y los científicos tardaron en determinar su eficacia, pero mientras tanto resultó mejor pecar por prudencia excesiva. Sí, y otra cosa que había olvidado mencionar es que muchas entradas, en casi todas, hago referencia a otras entradas y hay un cambio en tipografía para enviar al lector a eso, en el caso a esa entrada. En el caso de urbanícola se menciona el efecto dominó y las palabras efecto dominó vienen en una tipografía diferente para decirle, oye, aquí hay más de estas palabras. De esta palabra si quieres saber. No. Ahora, ¿cómo fue que llegaste a esta corrección? Una de las cosas paradójicas del espíritu humano es que uno es más libre si tiene restricciones. Suena terriblemente contraintuitivo, pero la verdad es que es así. Yo envidio la libertad que tienen los escritores de sonetos de escribir en una jaula perfectamente medida. Lo que yo hace, mi limitante en particular para escribir esto, es que yo empecé por la letra Z y luego pasé a la Y. Cada día tenía que limitarme a una palabra. No tenía que escoger en todo el diccionario, en todo el alfabeto. Era una letra cada día. Entonces, ahora tengo que hacer algo con F. Bueno, entonces era menos trabajo seleccionar una letra. Muchas veces lo veía consultaba el diccionario hasta que encontraba algo que me inspiraba. En otras ocasiones seleccionaba la palabra con varios días de anticipación. Si iba en el diccionario hacia adelante y estaba haciendo la N y veía algo que empezara con S, bueno, pues anotaba la entrada para hacer eso. Entonces, llegué hasta esta selección de palabras. Sí, fue a veces por el diccionario, a veces era por cosas que yo veía, términos que veía repetidos en los medios. Que se estaban usando en ese momento. Sí, que veía en las noticias, que me contaban mis amigos. Entonces yo iba sacando notas. Y también siento pues que queda como un documento para la historia de cómo nos estábamos sintiendo, qué es lo que estaba pasando en estos días de la pandemia en la que estamos todos encerrados, ¿no? Al definir la palabra, al ligarla con la pandemia, como que queda esto como testimonio. Exactamente. La idea es que, bueno, otra de las características del alma humana es que olvida pronto las situaciones difíciles que pasó. Y bueno, eso también es cosa buena, si no, todas las madres tendrían solo un hijo. Al acordarse del dolor del parto, no querrían tener un segundo hijo, pero bueno, en su recuerdo va disminuyendo el dolor. Pero me parece importante que los que vivimos eso no olvidemos cómo lo que vivimos, lo que sentimos, cómo nos afectó
cómo fue que nos peleamos con algunas personas, cómo fue que se estrecharon más los lazos con otras personas, nos alejamos de unos y nos acercamos a otros. Eso es sumamente importante, cómo a pesar de que la pandemia fue un evento biológico, también fue social y también nos afectó como sociedad en la forma como nos veíamos y en la forma como nos tratamos, y eso me parece importante que no lo olvidemos. Y también para que los que no lo vivieron o eran demasiado jóvenes o no se daban cuenta, pudieran tener algo que fuera más allá de un testimonio, con lo importante que me parecen los testimonios y las crónicas, algo que tuviera un poquito más de reflexión para que supieran qué fue eso de lo que tanto hablan los mayores, las personas que lo vivimos. Sí, exactamente. Dice Jacqueline Hernández, saludos mis estimados, qué gusto encontrarnos por aquí. Ya los extrañaba, y también menciona, excelente charla con don Salvador, felicidades. Sí, no, es que suena bien interesante, o sea, cómo ir ligando la pandemia con cada una de esas palabras. Y como decíamos, cómo le va a quedar esto a la gente, a lo mejor los que estaban muy pequeños o los que andaban, quién sabe dónde, en su cabeza, que no alcanzaron a aterrizar lo terrible que fue. Esto les llega a la reflexión, ¿no? De lo que fue realmente la pandemia. Ahora, ¿cómo es que de todas estas palabras surge la idea del libro? Bueno, en realidad fue algo natural. Yo soy traductor y vivo entre diccionarios de papel. Entonces, para mí la idea de tener un diccionario, de hacer un diccionario, me pareció relativamente natural. Además, hay colecciones de ensayos que están también, hay algunas que están organizadas en forma de diccionario. El propio Carlos Fuentes tiene un libro que se llama En esto creo, y que habla de los principios ideológicos y morales que lo guiaron a lo largo de su vida. Habla de menciona cada término y lo explica por qué es importante para él y cómo lo ha afectado cómo lo afectó a lo largo de su vida. Jacques Attali, el filósofo francés y político, también hizo un diccionario de términos ideológicos, pero era una colección de ensayos, de términos que eran importantes para él. Entonces, esto último no estoy completamente seguro, no lo he comprobado, así que tómenlo con un granito de sal, pero sí, el de Carlos Fuentes sí definitivamente existe y es como les digo. ¿Y cómo llega a esta editorial? Gracias a una convocatoria del gobierno del estado, de la Dirección de Publicaciones, tienen una convocatoria que se llama La Maleta de Hemingway, que se hace cada año se abre a principios del año la convocatoria y uno envía los libros, envía manuscritos. Es para autores que no hayan publicado. Entonces, y después en septiembre, en mi caso fue el último día de San Jerónimo, lo cual fue para mí muy afortunado porque yo soy traductor y el día 30 de septiembre es la fiesta de San Jerónimo, que es el santo patrono de los traductores. Entonces, el día de mi santo patrono, me llegó esta excelente noticia de que mi libro había sido seleccionado. Entonces, de todos los libros que les envían, de todos los manuscritos que les envían, un jurado a ciegas, es decir, sin saber el nombre de las personas, selecciona un número determinado, que en este año fueron 10, el año de esta publicación fueron 10, y se publica. Es una cosa importante porque los escritores
jóvenes, sobre todo los jóvenes, de hecho yo rebaso el promedio de edad de de las otras personas que publicaron, de los otros autores por varias décadas, se enfrentan a un problema. Aunque no vas a tener talento y un manuscrito. Muchos autores, muchas editoriales no los publican porque no han publicado. Entonces, ¿cómo empiezo a publicar? Entonces, es una manera de ayudarles. Oye, tengo un libro, yo ya publiqué un libro, no es autopublicación, yo no pagué por él, como ustedes saben, hay muchas editoriales en las cuales el autor paga por la editorial, pero este no es el caso. El gobierno del estado, con un jurado independiente, determinó que mi manuscrito reunía ciertos parámetros de calidad. Entonces, la idea es que eso les abra las puertas a los autores. Y todos se publican con el sello de La Maleta de Hemingway. Esto que hay aquí es una M. La colección, y cada uno de ellos es el mismo diseño, lo cual es muy interesante, nada más varía el libro. Hay unos en color salmón, amarillo, fucsia, lo que quieran, diversos tonos, pero todos exactamente con el mismo diseño. Entonces esta convocatoria me parece un esfuerzo muy importante y que va a ayudar a muchos autores a que los reconozcan. Entonces, ¿es su primer libro? Es mi primer libro, sí. ¿Y qué palabra fue la que más te... Hoy al tiempo, ¿cuál es la palabra que dices? Esta fue la que me llena, le traigo cariño o recelo. Hubo varias. Hubo, por ejemplo, hubo una que me llamó la atención, que es, Petricor, que bueno, se las voy a leer. Y luego les voy a decir por qué para mí fue importante. Petricor. Tal vez la hayan visto, la palabra, en algún meme de esos con noticias. Noticias es otra palabra de este libro. Noticias de palabras exóticas. Es el olor que se produce cuando llueve después de un periodo largo de sequía. A esto se refiere el olor a tierra mojada. La precisión terminológica hubiera perjudicado sin duda la canción. Guadalajara, Guadalajara, hueles a puro petricor. Aquí es mejor ceder la palabra a la poeta canadiense Anne Michaels. Ese olor profundamente característico cuando empieza a caer la primera lluvia. Lo han estudiado los científicos. Lo llamaron petricor por las palabras griegas para piedra y por la sangre que fluye por las venas de los dioses. Es el aroma de un aceite que se produce cuando las plantas se descomponen parcialmente, sufren oxidación y nitración, una combinación de 3 compuestos. Las primeras gotas de lluvia que caen en la piedra o el pavimento liberan ese aceite vegetal que olemos mientras la lluvia se lo lleva. Solo podemos oler cuando la lluvia se lo lleva. Durante la cuarentena tuvimos algunas lluvias y el petricor nos acompañó algunas horas. La corteza piriforme, que es la parte del cerebro que identifica los olores, es muy antigua. Se encuentra también en anfibios y reptiles. Cuando en nuestra niñez hemos asociado un olor con una sensación, el olor siempre producirá esa sensación. Por eso, las sensaciones de bienestar que nos causan determinados olores de ropa limpia, la cocina o el petricor, siempre vuelven. Un olor con asociaciones positivas puede hacer que las situaciones difíciles, como la pandemia, sean más llevaderas. Entonces, para mí fue especialmente jubiloso escribir eso, porque lo escribí una tarde en que había llovido. Después de un rato largo de sequía, de temporada de calor,
hubo una lluvia y esa tarde estaba yo en la letra P y dije, hoy es el día para escribir del petrichor. Entonces eso fue especialmente jubiloso para mí. Sí, además es una reflexión muy, muy agradable, eso que dice de que solo la olemos cuando ya se está yendo con la lluvia, se me hace muy bonito, muy interesante, la verdad. Así es. Es una reflexión muy padre. Y cómo podemos ver esos momentos de la pandemia de una manera más, pues por decirlo agradable, que también trajo lo suyo, ¿no? El encierro y todo este tipo de cosas, también trajo cosas positivas, digamos. Y bueno, el poder advertir a lo mejor. Bueno, de hecho, esta parte de las cosas positivas es que te permitió tener los textos para el libro. Claro, exactamente, yo durante la pandemia yo escribí un libro, eso fue... ¿Estaba consciente que estaba escribiendo un libro? ¿O no, yo estaba, en ese momento mi intención era únicamente mantener el espíritu del grupo de ese club de lectura. Fue su aporte, pues, sí, exactamente. Mucha gente aportó con muchas cosas, usted con la palabra, y eso es bonito. Porque, bueno, usted está acostumbrado a trabajar con las palabras, es traductor. Exactamente, sí. Supongo yo que ve o las reflexiona o las advierte de una manera muy distinta al normal de los humanos. Las palabras, ¿no? ¿Qué son las palabras para usted? Bueno, hace unos años un colega me dijo en una exposición, leyó un texto que voy a repetir en forma breve. La gastronomía es el sabor de la cultura. Las canciones son la música de la cultura. La arquitectura son las casas de la cultura. Las palabras son la puerta de la cultura. Entonces, la palabra para mí es la puerta de entrada al conocimiento, es la puerta que nos permite, no quiero ponerme místico, pero es lo que nos permite tener conocimiento, lo que nos permite expresar nuestra alegría o nuestro sufrimiento, es lo que nos hace humanos. O sea, me parece significativo que en el Génesis empieza con la palabra. No me refiero al Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo, no, me refiero a que el universo se creó cuando Dios dijo, hágase la luz. No lo pensó, no mandó un memorándum por triplicado, lo dijo. La pronunciación tiene algo de magia, es lo que nos permite la creación. Entonces, para mí eso son las palabras. Aparte de su instrumento de trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Pero qué maravilla, ¿no? De poder adentrarse. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Hoy voy a mandar, que cuando diga usted voy a empezar a hacer esto, ¿cuál fue la primera palabra que? La primera palabra, que curiosa, es, sí, llegó al final, fue simurgia. Simurgia es la parte de la... Sí, la voy a leer porque sí se relaciona con algo que es importante decir. Simurgia, con Z, porque empecé con la letra Z. Es la parte de la química que tiene que ver con la fermentación. También se escribe simurgia con C. Su uso más frecuente se refiere a la fabricación de cerveza, pan y algunos productos lácteos. Como puede haber levaduras aptas para la fermentación en prácticamente todo el planeta, es fácil iniciarse en la simurgia. La elaboración de platillos y bebidas en casa aumentó con la pandemia, gracias a que algunas personas disponían de más tiempo libre.
No tiene nada de extraño que haya habido almas más aventureras que se hayan dedicado a la elaboración de cerveza y pan en casa. A muchos de nosotros nos espanta la perspectiva de pasar mucho tiempo sin hacer nada. Ese terror al vacío que sentimos con respecto al uso de nuestro tiempo se manifiesta en todo momento. En la cuarentena, muchos tuvieron el buen juicio de escoger dedicarse a cosas que les parecían divertidas, interesantes o beneficiosas para sí mismos o los demás. Y continuaron después de la pandemia. Esto no debe impedirnos recordar que los que pudimos tomar esas decisiones somos privilegiados. Muchos tenían situaciones graves y no les quedaba tiempo libre. Sí, la pandemia, insisto, nos afectó a todos de manera diferente. A unos nos dio tiempo libre y a otros se los quitó. Hubo gente que tuvo que trabajar más para poder seguir llevando el pan a la mesa. Hubo gente que perdió su trabajo y tuvo que contentarse con un trabajo, aceptar un trabajo con el que ganaba menos. El que a mí me ha ido bien no implica que no me da derecho a ver con desprecio a aquellos a los que la pasaron mal. Sí, hubo sobre muchos todo. divorcios, hubo separaciones, pleitos en familia, entre hermanos, entre tíos, sobrinos. Sí, Sí, sobre todo y pleitos por herencias también después de la... No, se me hace muy padre el hecho de que reconozca esto de que, bueno, a lo mejor yo la pasé bien, pero mucha gente la pasó muy mal, porque luego a veces se ponen en posturas que no, olvidándose pues de la gente que, pues sí, no la pasó nada bien y a lo mejor todavía siguen pagando las consecuencias de todo lo que se vivió. Pero bueno, esta es una parte nada más vista desde un punto de vista pues muy diferente, a lo mejor más cómodo, por decirlo de alguna manera, no sé, pero no tan trágico, pero sin olvidar pues esa gente, eso se me hace padre. Sí. No olvidar, el recalcar el hecho de que pues sí hubo gente que no la pasó tan bien. Sí, exactamente. Y bueno, también a mí una de las cosas que tuve un poco de tiempo libre y hubo también al principio una oferta muy grande en espectáculos y en educación. Y hubo la Secretaría de Cultura organizó varios talleres de ensayo y tuve la oportunidad de asistir a varios. Entonces ahí fue donde, no quiero que suene pretencioso, pero yo ya sabía escribir, ya sabía ordenar las palabras para expresar una idea, pero me faltaba la parte de ordenar las frases para crear un argumento, para exponer una idea, para refutar otra idea. Entonces eso lo aprendí en los talleres, varios de ellos, de la propia Secretaría de Cultura. Entonces eso aparte de que conocí a gente maravillosa, me permitió pues como pulir las habilidades. Aprovechó la pandemia, vaya. Yo aproveché la pandemia, tuve la oportunidad, fue un privilegio. Sí, la verdad, qué padre. ¿Se le quedaron palabras afuera que digo, híjole, esa no la puse? Sí, hubo de hecho, hay una que no estoy seguro de haberlo puesto. No, sí. Yo estaba, hubo algunas palabras no solamente médicas, sino, curiosamente, hay algunas de comunicaciones, de electrónica, de ingeniería, que trato de explicarlas en relación con la pandemia. Hubo cosas de redes de computadoras que se me quedaron, pero honestamente en este momento no las recuerdo. Ahora, ¿en dónde se puede conseguir su libro? Aquí en la afamada y bien surtida librería Mariano Azuela, que está en la avenida Juárez, junto al Exconvento del Carmen. Si ustedes se paran frente al Exconvento del Carmen,
a la derecha está la librería. Funciona de 11 a 8, 11 de la mañana a 8 de la noche, de martes a domingo. Tiene horario de museo. Ok. Los lunes no vengan. Ajá, muy bien, para no venir. Aquí es el único lugar donde se encuentra el libro. Aquí es el único lugar donde se encuentra el libro y también en diversas ferias del libro. Hay un programa que tiene la propia secretaría de llevar los libros mediante una invitación, mediante un acuerdo, por ejemplo, a diversas preparatorias, a diversas escuelas. Hace un par de semanas estuvieron en la preparatoria número 2, dentro de algunas semanas van a estar en la preparatoria número 10. Se organizan visitas con los autores para acercarlos. O sea, de hecho, va a ser una cosa muy interesante que algunos de los autores son egresados de esas preparatorias. Entonces, eso de volver a la escuela para autores es interesante, y para los alumnos ver que alguien que estudió en esas mismas aulas, pudo publicar un libro, también debe ser inspirador. Y también se consigue en las diferentes ferias de libro locales. Hace poco más de un mes hubo la feria en Ciudad Guzmán, la feria del libro en Ciudad Guzmán. Va a haber una feria de libro en Querétaro y también van a estar presentes. En los próximos días, en la Escuela de Arquitectura, que si no recuerdo está en la calle Libertad, la Escuela Superior de Arquitectura, ahí van a estar presentes también. Van a estar no van a estar todos los libros, pero sí va a estar esta colección. No, pues muy bien, ya lo saben dónde pueden encontrarlos, si les interesa, se los recomendamos mucho. Y pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, gracias a ustedes por la amable invitación, y también gracias gracias al señor Izazaga, a David, mi fabuloso editor, que es él a quien se le ocurrió el título. Había otro título que no era tan atractivo. Entonces, agradezco a todos, agradezco a la librería, a las autoridades que nos prestaron este espacio tan grato. Pues muchas gracias nuevamente, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, y nos vemos la próxima semana. El próximo jueves. El próximo, ahora sí ya a partir del jueves, hoy nada más fue porque era de estreno. Pero ya el próximo jueves a las 6 nos estamos viendo. Y bueno, antes de despedirnos, pues es un recorrido así levesón de los textos. Ay, no dije que el tenemos. máster estaba del otro lado. Así es, ya no cuento. Estoy hasta la madre, dice ese libro. Sí, O sea, ya no. sí, no te apures. Esta es parte de la colección de la maleta de Hemingway, muy chulo. Pues ahí está. Ahora sí vamos a... Pues, ayú.